aquí en la ciudad de Paraná, que tiene que ver con el Congreso Internacional de Maíz, que se va a llevar a cabo en el Centro Provincial de Convenciones. Y parece charlar sobre este tema, la importancia del maíz, su transformación también. Estamos en comunicación con Alfredo Paseiro, que es el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos y también es integrante de Maizar, que es la entidad organizadora justamente de este Congreso Internacional. Alfredo, mucho gusto. Gonzalo Schmid es mi nombre y los saludo de Canal 6 Entre Ríos Televisión. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, gracias por esta entrevista. Bueno, ¿qué nos puede decir en primer lugar con respecto a este congreso tan importante que se va a llevar a cabo aquí en la provincia? Me imagino ya con los preparativos. El primero fue en Córdoba hace unas semanas atrás y ahora nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de ser anfitriones también como integrantes de la región centro y como uno de los principales procesadores justamente de maíz. Bueno, efectivamente, primero ya con un poco de ansiedad porque faltan muy pocos días. Aprovecho y digo dónde se pueden registrar porque Ujú. participar de este congreso es de forma libre y gratuita. Hay una página www.congresointernacionaldemaíz.com.ar. Como bien decís, Gonzalo, Entre Ríos tiene la particularidad que transforma el 70% de la producción de maíz básicamente en proteína animal, en la producción de pollos, cerdos, carne vacuna, leche y huevos. Eso es la diferencia en su conjunto de lo que es Argentina, que exporta el 70% de la producción sin esa conversión, y lo estoy diciendo en grano. Entonces ahí está la oportunidad. ¿Qué estamos viendo? Primero, el factor climático, ¿no? Luego de 3 años de niña, Ujú. ya han habido algunas lluvias, no las esperadas, todavía estamos necesitando un poco de agua, pero claramente ya cambió. Y a partir de ese cambio del clima, las expectativas de mercado, en lo que va a ser la producción y la demanda mundial, entonces ahí queremos estar con una grilla, con una agenda, con una temática, dándole todas las herramientas al productor, que en definitiva es el que hace el esfuerzo de invertir, ¿sí?, de producir y de transformar. Ujú, por supuesto, y justamente durante la presentación que se hizo algunas semanas atrás aquí en el Centro Provincial de Convenciones, se destacaban por ahí nuestras características territoriales y también nuestros productores, ¿no? Que generalmente son gente joven, con muchas ganas de producir y de permanentemente informarse y tecnificarse, pero para eso me imagino que es fundamental este trabajo conjunto, mancomunado entre el sector público y privado, en este caso gobierno nacional, provincias y también ustedes. Efectivamente, así fue que hicimos la presentación del Congreso con una conferencia de prensa. Estuvo el gobernador, estuvo el intendente de la ciudad de Paraná, estuvo también el secretario Bailo, secretario de Agricultura. Como bien decís, la articulación público-privada es la que debe armonizar y trabajar de forma conjunta, no solo para dar las condiciones acá, sino también luego para todo lo que es el posicionamiento de Argentina en los mercados, en continuar abriendo mercados y en continuar en esta transformación. Un Ujú. dato a destacar que tenemos que poner en valor: la producción de maíz de Argentina es la que tiene la menor huella de carbono, es decir, la que lo hace al día de hoy en términos de sustentabilidad, sí tiene un valor agregado. Eso hay que darle mucha visibilidad y hacerlo valer en las negociaciones internacionales. Sabemos que hoy la sustentabilidad ambiental, a partir del cambio climático, es una de las principales preocupaciones de la población y de los gobiernos y de la política. Entonces, este es un aspecto diferencial del maíz argentino. Ujú. Aparte, Alfredo, usted sabrá, ¿no? Aquí en la provincia de Entre Ríos tenemos una particularidad que es el tema de la erosión de los suelos. Y tengo entendido que el maíz también tiene muchas cualidades importantes para el cuidado justamente de este recurso tan importante y básico. Se habla mucho de otras cuestiones y quizás al suelo lo dejamos un poco de lado, pero el suelo es algo fundamental y que demora años en recuperarse. Como se dice, nosotros recibimos y deberíamos entregar el suelo a nuestros hijos o herederos en mejores condiciones que la que lo recibimos.
La particularidad del maíz es el rastrojo que deja en el lote. Eso es aporte, ¿no?, de nutrientes, de carbono, a esta agricultura sustentable, en el uso de la siembra directa, en el uso del conocimiento aplicado con todo lo que es la genética, partiendo de las semillas, con la biotecnología, la fertilización. El otro día hablaba con una colega del sector de fertilizantes y me decía, los nutrientes que utilizan los cultivos son los mismos nutrientes que requiere el ser humano, obviamente en otra transformación. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras más nutrientes tenga una producción de maíz, de soja, de trigo, mejor va a ser la alimentación de aquel que consume de forma directa o transformada en proteína animal. La conservación del suelo y la rotación, hoy ya estamos viendo todo lo que son los cultivos de servicios, de cobertura. Antes, y no hace muchos años, durante el invierno, si uno no sembraba trigo, el lote quedaba descubierto. Bueno, hoy sabemos que hay estos cultivos de conservación y de cobertura que son muy importantes. Así que esa va a ser parte también de la agenda. Qué interesante realmente. Y también la importancia, ¿no?, de la incorporación de tecnología, de biotecnología, el tema del cambio climático que ya está entre nosotros, el tema de las sequías, importantes lluvias. Son por ahí los desafíos, usted ya unos enumeró recién, ¿no?, como por ejemplo que tenemos por delante como país en este caso. Me imagino que uno de ellos es que se siembre más maíz, porque nosotros importamos, para llamarlo de alguna forma, maíz de otras provincias, tengo entendido, porque a nivel nacional creo que somos el quinto productor. Otras provincias no superan, pero los principales procesadores, los que más transformamos el maíz. Bueno, efectivamente, y ahí esto lo conversábamos tanto con el gobernador como gente también del INTA de Entre Ríos y de la Universidad de Entre Ríos, que hay una competencia interna en la producción que hace Entre Ríos. Por un lado es la demanda a lo que es la transformación, y por el otro lado, al tener Rosario, ¿no?, puente de por medio, Victoria Rosario, hay también una competencia con lo que es la exportación. Por eso Entre Ríos termina siendo deficitaria y necesita en algún punto importar maíz de otras provincias. Hay una aspiración del gobierno provincial de generar condiciones para ver si se puede incrementar en unas 100.000 hectáreas la producción de maíz, hay que ver en qué tiempo, y todo eso se hace en función de innovación, de base tecnológica, de manejo, pero hay algo que tenemos que también dar visibilidad, que para que todas esas inversiones se den, necesitamos previsibilidad, necesitamos reglas, ¿sí?, que den a aquel que tiene que invertir un horizonte de que lo que va a estar invirtiendo va a estar siendo rentable para poder continuar haciendo crecer esto. Vos decías, ¿cuánto puede crecer el área de maíz? Bueno, este año las estimaciones de las bolsas están hablando de 7.5 millones, podríamos tal vez llegar con, digamos, maíz que no va directamente a grano, sino que es doble propósito, se puede hablar de 8 millones de hectáreas. ¿Hay alguna intención de que Argentina pueda alcanzar los 10 millones de hectáreas de maíz? Es un número muy importante. Argentina es el tercer productor a nivel mundial, luego de Estados Unidos y Brasil. Este año se invirtió, Brasil realmente ha tenido cosechas récord en todos sus cultivos, pero bueno, integramos esta alianza estratégica de maíz con Brasil, Estados Unidos y Argentina. Claro, la integración en esto también es muy importante y usted dijo una palabra clave justamente que la mencionan para ahí los productores, las cooperativas, las empresas de industria sobre todo, que es la previsibilidad, ¿no? Justamente ahora estamos en un contexto electoral importante para que más allá de gane quien gane, que haya como un camino trazado, ¿no?, que por ahí pueden cambiar los matices, las ideas, pero que haya una política a largo plazo, como tengo entendido, usted conocerá mucho más, si sucede quizás en otros lugares del planeta. Bueno, ahí, dado que el Congreso es internacional y hace ya varios años que estamos teniendo un vínculo muy estrecho con nuestros colegas de Brasil, que tienen una particularidad. En Brasil van cambiando los gobiernos, pero las políticas públicas para lo que se llama agrobioindustria se sostienen y mejoran. En ese sentido, la composición de la Cámara de Diputados en particular tiene
un poco más del 50%, ¿sí? Que son, digamos, legisladores del Frente Parlamentario Agropecuario. No quiere decir que sean productores primarios, pero sí que tienen una mirada positiva sobre este sector de la economía relevante de Brasil. Entonces van dando estas condiciones para que se dé la previsibilidad y que Brasil siga creciendo como lo está haciendo. Todo esto tiene un acompañamiento del sector privado, que es el Instituto Pensar Agro, un instituto que nuclea más de 50 instituciones, donde primero se debate internamente cuáles serían las políticas que necesita el sector, se hacen los acuerdos del sector privado y luego todo esto se traslada a la política para ir negociando las leyes en el Congreso. Desde Argentina venimos teniendo vínculo tanto con los legisladores de Brasil como con nuestros colegas del IPA, lo estamos haciendo a través de la Fundación Barbechando y un acompañamiento institucional. Pero bueno, todo eso requiere de mucho trabajo, de una conversación con la política y la política real, y también invertir y recursos económicos, ¿no? Por eso tenemos que tener una actividad rentable que nos permita luego invertir también en la política para hacer las buenas políticas que permitan crecer y desarrollar. Por supuesto. Por último, aprovecho para consultarle, quizás es una pregunta un poco amplia, ¿cómo está nuestro campo, nuestra agroindustria en incorporación de tecnología en relación a otros lugares, ¿no? También del mundo que usted conoce? ¿Cómo estamos en cuanto a ese aspecto? ¿Qué tan avanzados o no estamos? Tengo entendido, por ejemplo, el tema del riego. En el caso de Entre Ríos estamos bastante atrasados, que el mismo gobierno provincial por ahí lo reconoce, pero en cuanto a tecnología en general, en lo que el sector del maíz particularmente. Bueno, sí, voy un segundo con lo que decías, ¿no? Entre Ríos, una provincia mesopotámica, uno podría pensar en lo que es el manejo, ¿no? de Egipto, lo que ha hecho a lo largo de esa historia. Claramente, teniendo la oferta y la disponibilidad de agua y agua dulce de dos ríos, deberíamos también invertir en todo lo que es riego suplementario. ¿Cómo estamos en el uso de tecnologías dependiendo de los cultivos? El caso del maíz, estamos muy bien, de punta, pero después en otros, por ejemplo en soja, hay un retraso en todo lo que es la oferta tecnológica a partir de la genética, porque bueno, no se dan las condiciones para que haya esa inversión, como sí se da en otros países, y hablo de países vecinos, ¿no? Paraguay, Uruguay o Brasil, que tienen un reconocimiento a lo que es la propiedad intelectual bien diferente a la situación de Argentina. Entonces ahí hay retrasos. En maquinaria, podemos decir que estamos muy bien, cada vez que se hace Expo Agro vemos las novedades que se presentan. Mencionamos, y algo que hace que también haya tal vez cierto retraso, que es el no acceso al crédito, digamos, realmente créditos que incentiven. Hoy sabemos que un descubierto, una tarjeta de crédito, ¿no? Un saldo impago, el costo financiero es enorme y está muy por arriba de la rentabilidad económica de estas producciones. Entonces, el crédito también es un factor importante al momento de invertir y producir. Por supuesto. Alfredo, muchísimas gracias de mi parte por esta, y seguramente nos estaremos viendo, cruzando el próximo 12 y 13 de septiembre. Ya falta poquito, no queda nada en este segundo Congreso Internacional del Maíz en el año, que se hace, en este caso, aquí en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias por el contacto y espero verlos, ustedes y a todos los productores de Entre Ríos. Un saludo, así será seguramente. Pasaba la palabra de Alfredo Paseiro, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Semilleros y también integrante de Maizar, organizadora de este Congreso Internacional